Expectativa por pronunciamiento del Ejecutivo sobre reformas al Código Orgánico Integral Penal. Proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera a primer debate en el Pleno este martes. Organizaciones barriales del sur de Quito entregan a la Asamblea Nacional propuesta de reforma al Código de la Democracia. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Amigos y amigas televidentes, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, hoy lunes 23 de septiembre del 2019. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con noticias. Para este martes a las 9 de la mañana está convocada la continuación de la sesión de Pleno 606, en la que se cumplirá el primer debate del proyecto de ley de desarrollo de la producción de la palma aceitera. La propuesta busca implementar mecanismos para el fortalecimiento de este sector, no solo a nivel nacional, sino también internacional. La urgencia de adoptar políticas tributarias acordes para el desarrollo palmicultor es uno de los objetivos del proyecto de ley de fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. En exposición de motivos como antecedente, este sector representa el 0,89% del Producto Interno Bruto Nacional y el 4,53% del Producto Interno Bruto Agropecuario, siendo vital mecanismos que apoyen al sector. Así lo dijo el ponente de la norma, Lenin Plaza, quien además reiteró que la palma aceitera es un cultivo de agricultura familiar, pues el 89% de los agricultores tienen menos de 50 hectáreas. Calificó de un sector en crisis, de ahí la propuesta. El sector fue declarado 2 veces en emergencia, como ocurre en el Ecuador, sin que al momento exista una solución. En otro tema, los parlamentarios analizarán el informe respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que en lo medular plantea promover y proteger la igualdad formal y material ante la ley contra el racismo y la intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada. La Comisión de Relaciones Internacionales concluye: la Convención Interamericana contiene disposiciones complementarias a la Constitución de la República. La Convención Interamericana define los ámbitos de discriminación, no solo a nivel público, sino a privado. La Convención Interamericana prevé que las personas afectadas de sus derechos tienen la facultad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez agotados los recursos de orden interno. La Convención Interamericana plantea la necesidad de impulsar procesos de reforma legislativa y desarrollo de políticas dirigidas a combatir la discriminación. En esta convocatoria, los asambleístas tratarán sobre el proyecto de resolución referente al Decenio Internacional de los Afrodescendientes. En uno de los puntos, se exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, disponga la ejecución de acciones encaminadas al fomento y desarrollo integral de los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano, con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La sesión fue convocada a las 9 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. 5 proyectos de resolución, el informe sobre un acuerdo entre Ecuador y Chile en materia de defensa, así como el debate para llamar a comparecer a varias autoridades, son los temas que marcan el orden del día de la sesión 606, prevista también para este día martes. Les tenemos un resumen. Son 7 los puntos en el orden del día pendientes a tratar en la continuación de la sesión número 603 prevista para este martes a las 12 horas. En primer lugar, los legisladores conocerán y resolverán el informe de acuerdo al gobierno de Ecuador y el gobierno de Chile sobre la cooperación en el sector de defensa. Asimismo, los legisladores deberán resolver sobre la comparecencia de los ministros de Ambiente y de Comercio Exterior a la Comisión de Biodiversidad, para que expliquen si el Ecuador es parte de los países que supuestamente son receptores de la basura proveniente de los Estados Unidos. Las autoridades además deberán informar sobre las medidas adoptadas para impedir la basura plástica. Está pendiente el debate de 2 proyectos de resolución, mediante el que se solicita al presidente de la República se acoja al exhorto de la Asamblea Nacional para que declaren estado de emergencia vial en la provincia de Sucumbíos por los múltiples derrumbes producto de las lluvias en la zona.
También consta un proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea exhorta al presidente, a través de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, realiza las acciones necesarias con el gobierno colombiano para evitar las aspersiones con glifosato utilizadas para erradicar cultivos ilícitos, anunciadas en Colombia, para que lleguen a territorio ecuatoriano y por lo tanto causen daño a la población ecuatoriana de la frontera. También está un proyecto de resolución para exhortar al Consejo Nacional Electoral la habilitación de la obtención en línea del certificado apoliticismo en el portal web del CNE. Y un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia al Pleno de la Asamblea de varios ministros de Estado y autoridades de Galápagos para que expliquen sobre la autorización de 2 patentes y el ingreso de una embarcación en la Reserva Marina. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los inconvenientes en las comisiones de gobiernos autónomos y de los trabajadores vuelven a discusión en Asamblea Nacional. Hay quienes dicen estar dispuestos a dar un paso al costado y otros quienes piden se les dé una oportunidad de gobernar en las mesas legislativas. Ante la falta de quórum en las comisiones de gobiernos autónomos descentralizados y de los derechos de los trabajadores que han impedido la instalación formal de las sesiones, vuelve el tema a debate en la Asamblea Nacional. La asambleísta Vilma Andrade asegura estar dispuesta a dar un paso al costado de la vicepresidencia de la Comisión de Gobiernos Autónomos y dice estar a la espera de la resolución que tome el Consejo de Administración Legislativa respecto de la situación de las mesas. Revise y tome una decisión respecto a qué hacer con los asambleístas que no asisten a las sesiones o qué hacer con las comisiones. Siempre, al menos de mi lado, va a quedar el interés personal a un lado, porque lo que necesitamos es que funcionen las comisiones. Según el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, la próxima semana el CAL revisará el informe sobre la asistencia de los legisladores a las sesiones de comisiones que fue entregado varias semanas atrás. Estamos a la espera del informe jurídico para ver qué decisión se toma. Tenemos el informe técnico ya, el informe técnico. El informe técnico hace referencia a los números de sesiones que cada comisión ha tenido, asistencias, horarios. De su lado, la asambleísta Ana Belén Marín pide a los comisionados que al menos brinden una oportunidad a los legisladores que fueron designados como las autoridades para demostrar sus capacidades. Lo importante sería que se sienten todos, que puedan sesionar. Si después de sesionar ven que evidentemente no está en la capacidad de manejar la comisión o no, ahí que puedan proceder, pero ni siquiera le han dado la oportunidad de sentarse y gobernar. Desde la conformación de las comisiones de gobiernos autónomos y de los derechos de los trabajadores, no se han podido instalar de manera formal en una sesión. Ambas mesas legislativas han desarrollado mesas de trabajo con varias autoridades y representantes de la sociedad civil. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, defendió el proyecto de reformas al Código Penal. El titular del Legislativo sostuvo que la norma permitirá el comiso de bienes a los funcionarios adueñados de fondos públicos de manera ilícita, entre otros aspectos. De acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la legislatura, tiene 3 ejes. Es el fomento a la transparencia, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y protección a las víctimas. Según precisó, la norma permitirá el comiso de bienes a funcionarios involucrados en hechos de corrupción. Se redefinió la reincidencia para que sea entendida no solo como el cometimiento del mismo delito, sino de atentado a los mismos bienes jurídicos como la vida o la propiedad. Además, se precisa la norma en el denominado uso progresivo de la fuerza. La Policía Nacional y los guías de seguridad penitenciaria actuarán sin miedo con el respaldo del Estado para realizar su misión, que es cuidar la seguridad de los ecuatorianos. Respecto del abuso sexual a menores de edad, Litardo informó que se endurecen las penas a quienes cometan estos delitos. Que es sentenciada por violación de niñas o niños no podrá ocupar cargos públicos y privados en lugares donde se trabaje directamente con menores de edad. Entre tanto, asambleístas como Jimena Peña y Héctor Muñoz están a la espera del veto presidencial. Recordemos que solamente se pueden tratar asuntos que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional.
en el informe que llega al Ejecutivo. Todo es perfectible, esperemos que el presidente lo revise. Sin embargo, nosotros legislamos acogiendo no los intereses empresariales, sino sobre todo protegiendo a los pequeños sectores. El Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse sobre el documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Emisión Central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. La Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para su revisión. Ahora el presidente de la República, en su calidad de colegislador, tendrá 30 días para devolver el articulado al Parlamento con la objeción o veto sobre las reformas. Pero ¿cómo funciona esta figura constitucional? Lo explicamos en el siguiente reportaje. El martes 17 de septiembre, la Asamblea Nacional votó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, como parte del proceso legislativo y estipulado en el artículo 137 de la Constitución. El primer poder del Estado enviará al presidente de la República el proyecto para que lo sancione u objete de forma fundamentada. André Benavides, abogado constitucionalista, explica la potestad del primer mandatario en su calidad de colegislador. De acuerdo a la Constitución de la República, el presidente tiene 30 días para pronunciarse sobre este texto aprobado. Él tiene 3 posibilidades. Objetar parcialmente, de ahí la segunda alternativa es la objeción total. Y la tercera opción es la objeción por inconstitucionalidad. Esto quiere decir si es que ha existido dentro del texto algún artículo o todo el proyecto de ley que es contrario a la Constitución, esto será remitido a la Corte Constitucional. Uno de los temas que ha centrado el debate sobre el artículo 150 del COIP, en cuanto a la despenalización del aborto en casos de violación y otras causales. Con 65 votos favorables, esta reforma no fue incorporada al documento. Sin embargo, el presidente de la República puede incorporarla en el veto. A criterio del abogado, esto no sería constitucional. De hecho, eso podría generar inclusive una inconstitucionalidad por la forma. De hecho, el ex Tribunal Constitucional en el año 2001, en la resolución 126-2001, determinó que el presidente de la República solo podía vetar textos aprobados en ese tiempo por el Congreso Nacional. Criterio que comparte el legislador Héctor Muñoz. Desde lo jurídico y como un criterio a priori, yo estaría, digamos, un poco preocupado de que se pueda violar los procedimientos establecidos en la misma Carta Magna. Pero que discrepa la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, mesa que tramitó el proyecto de reformas. Ella considera que el presidente Moreno está capacitado para incorporar en el veto la despenalización del aborto en casos de violación. Tenemos el artículo 148 que habla de aborto no consentido. Tenemos también violación incestuosa, el artículo de violación que sufrió algunas modificaciones. Es decir, hay una serie de temas que tratan sobre la materia a la que se refiere el 150. Legalmente es posible. Peña también se refirió al comunicado de Alianza País, que tal como está escrito manifiesta que la Asamblea Nacional perdió una extraordinaria oportunidad para dar respuesta a la sociedad sobre temas sensibles como la despenalización del aborto en casos de violación. Entiendo que muchos de nuestros compañeros no votaron por estos temas que son banderas de luchas progresistas y pues soy respetuosa del comunicado. Yo en lo personal hubiese promovido más bien un diálogo a lo interno. André Benavides plantea 3 vías para que en el país se incorpore una ley con la despenalización del aborto, que son: es que cualquier persona presente una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 150, numeral 2 del COIP, 2 de las cuales dejan potestad de la Corte Constitucional esta propuesta. Es así que el Observatorio de Derechos y Justicia prepara una consulta a la Corte sobre este tema, una vez que la objeción o veto del primer mandatario llegue a la Asamblea y ésta se allane o ratifique en lo aprobado. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y cambiamos de tema. Impedir que las empresas negocien con los datos personales es uno de los objetivos de la propuesta de ley que en esta materia entregó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su tratamiento. La iniciativa contempla un marco preventivo y sancionatorio. Los mensajes de texto.
las llamadas. No, señorita, muy amable, no estoy interesada en este momento. Sí, señorita, no, muchas gracias. Correos electrónicos y demás medios que ofrecen servicios y productos ahora serán regulados. El ciudadano tendrá la última palabra si desea o no que este tipo de contenidos les lleguen. Para ello se creará un registro a través de una plataforma. El Ministerio de Telecomunicaciones tendrá que activar este mecanismo. Puedan decir si quieren o no recibir información, y luego hay una relación personal con la banca, hay una relación personal con ciertos servicios que los ecuatorianos usamos. El proyecto de ley busca proteger los datos personales de los ciudadanos, quienes podrán elegir qué información es pública y cómo utilizarla. Pero ¿qué ocurre con los datos que son comercializados a través de redes sociales, incluso a bajos costos? El ministro lo explica. Ya no existe, ya no tiene valor la base de datos, porque ya hay una regulación. Ya se elimina, exacto, es quien haga uso de esa información sin la autorización de cada ecuatoriano. La propuesta contempla una parte preventiva y una sancionatoria, con castigos que van hasta el 17% de la facturación. Lo explicó Lorena Naranjo, directora nacional de Registro de Datos Públicos. Un ejemplo práctico sería, efectivamente usted recibe una llamada telefónica de un operador al que usted no desea. Ese momento le notifica que efectivamente no quiere volver a recibir la llamada y que le saque de la base de datos. Lo que haría en la siguiente ocasión, si vuelve a recibir la llamada, es acercarse a la autoridad de protección de datos, reportar que ha sufrido esta vulneración y que por lo tanto esta se active. Cabe señalar que en la Constitución de la República del 2008 ya se protege los datos personales. Mariela Logroño, TDL Noticias. Representantes barriales del sur de Quito llegaron la mañana de este lunes a la Asamblea Nacional para entregar observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia que de momento se debate en el Pleno del Legislativo. Los dirigentes barriales se muestran en contra de la eliminación de la representación por distritos, ya que aseguran que esto afectaría la atención de las necesidades de cada zona. Además, proponen que se incorpore el mecanismo de impugnación ciudadana en los procesos electorales. Hemos conocido por muchos actores, por voces de muchos actores políticos, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, del vocal Luis Verde Soto, que ellos sostienen que deben desaparecer los distritos electorales. Nosotros hemos venido a entregar nuestras observaciones porque consideramos que los distritos electorales no deben desaparecer. A los distritos electorales hay que fortalecerlos y corregir varias distorsiones de su aplicación. Y más bien también hemos presentado una copia del proyecto de ley que en mi calidad de legislador presenté en el año 2014 con el objetivo de que quienes se postulen como candidatos de las distintas circunscripciones electorales vivan, residan en la respectiva circunscripción electoral, debido a que la vieja y la nueva partidocracia y varios políticos por sus intereses, sin vivir, sin cumplir el requisito legal de que hayan vivido en algún determinado momento, se inscriben como candidatos, y los partidos políticos, la vieja y la nueva partidocracia, generalmente pone como candidatos en los sectores populares a reinas de belleza, personajes de farándula y otra gente que no nos representa. La gente de nosotros, de las partes ¿cómo se puede decir?, lejanas a los centros, nos quedaríamos solos, porque vendrían a representarnos gentes que ni siquiera conocen las necesidades que nosotros tenemos. Ejemplo, en el Guamaní, vean nosotros ahí de la inseguridad, estamos sufriendo durísimo. Las sanciones de los delitos contra el ambiente, así como la revisión de varios recursos, fueron las observaciones que recibió la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Administrativo. La Comisión de Justicia avanza con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Administrativo. Para ello, escuchó los criterios de la experta Gabriela Obando y de representantes de la Procuraduría General del Estado y del Servicio de Rentas Internas, quienes coincidieron en la necesidad de afianzar la protección de los derechos de los ciudadanos. Primero fue el turno de Gabriela Obando, quien precisó que se debe clarificar la aplicación respecto del accionar de funcionarios públicos y de las sanciones de delitos contra el ambiente. Nos encontramos con el problema de muchísimos ciudadanos que no ven respuesta a sus necesidades. Y no solamente del administrado ciudadano, sino también, en este caso, y como consta en las hojas que me he permitido presentarles a ustedes, en el caso de zonas protegidas.
Desde la Procuraduría, en cambio, se refirieron a la potestad coactiva que contenía el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD y que fue derogado con el Código Administrativo. Por ello, dijo, es necesario volverlo a revisar. De manera integral, se ha determinado que, en vista que existen otras normas que hablan del funcionario recaudador, del financiero, etcétera, etcétera, subsiste la potestad coactiva en favor de los GATS. Pero obviamente sería mejor que conste en el COA expresamente para evitar esta inseguridad y problemas. Santiago Andrade, del Servicio de Rentas Internas, manifestó que el recurso de revisión es extraordinario y facultativo, el mismo que no debería estar sujeto a un silencio administrativo negativo. Es decir, que el silencio administrativo positivo en términos conceptuales solo puede establecerse para un reclamo administrativo o procesos per se dentro de la administración tributaria. Los legisladores continuarán la próxima semana recibiendo nuevas observaciones desde diferentes sectores de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con el fin de recibir más aportes a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea visitó la ciudad de Guaranda. Entre las principales observaciones están el deporte barrial, despolitización del deporte, formación profesional y entrega de recursos. Varios aportes fueron analizados en la ciudad de Guaranda en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, debatida al interior de la Comisión de Salud de la Asamblea. En esta primera visita, el legislador William Garzón, titular de la mesa, informó que actualmente la comisión profundiza en temas como fortalecer la práctica del deporte y la actividad física. Ya en el análisis de la norma, varias organizaciones presentaron sus observaciones, como Germán Gavilanes, presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar, demandó de un apoyo mancomunado para el deporte barrial. Entre tanto, Carlos Ninabanda, presidente de la Federación Deportiva de Bolívar, mencionó que el deporte debe ser despolitizado y la dirigencia devuelta a los deportistas. El concienciar a la ciudadanía sobre los deportes ancestrales también fue otro eje discutido por parte de la organización Pelota Nacional. También representantes de la Liga Deportiva Tahuantinsuyo pidieron se analice la asignación presupuestaria para el sector, con el fin de fortalecer el deporte comunitario, que demandaron se encuentra olvidado. Así también desde la Liga Barrial Guaranda se pidió se mantenga la estructura del deporte barrial y que las ligas puedan trabajar con un mínimo de 3 equipos. Desde la academia, en cambio, destacaron la importancia de accionar y fortalecer el deporte para los futuros grandes talentos que representen al país, que básicamente se inician en las canchas comunitarias. Cabe señalar que la propuesta de reformas a la Ley del Deporte están orientadas a construir una normativa integral que tome en cuenta el deporte formativo, el de alto nivel y que haga efectiva una política pública no solo económica, sino sustentada en el buen manejo administrativo y técnico de los niveles y procesos deportivos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Tribunal Contencioso Electoral conocerá la denuncia presentada por Enrique Chávez en contra del consejero de Participación Ciudadana Francisco Bravo por un supuesto incumplimiento legal en la entrega de requisitos establecida en el reglamento para ser candidato. Chávez presentó la querella a la Contraloría General del Estado, Fiscalía, Tribunal Contencioso Electoral y Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, sostuvo que el organismo ya se pronunció por 9 ocasiones al respecto. No se descartaría una nueva revisión. El Tribunal Contencioso Electoral conoció una causa en el respectivo momento dentro del proceso de selección. Y a pesar de que no me recuerdo el número de la causa específico en la que está involucrado el señor consejero, el tribunal dictó sentencia en función de varias certificaciones. En eso quiero hacer énfasis, señores periodistas, no una. Si mal no recuerdo, existen entre 6 o 9 certificaciones otorgadas por los departamentos correspondientes del Consejo Nacional Electoral que fueron utilizados como sustento en la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Si mal no recuerdo, todas coinciden en que el señor no tenía impedimento. No tenía impedimento alguno. Y no me refiero a una, me refiero, creo que son 6 o 9 certificaciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, participa esta semana en las reuniones de alto nivel del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En esta edición, la ONU promueve la producción sustentable.
El presidente de la República, Lenín Moreno, participa en la edición número 74 de la Asamblea General de la ONU del 23 al 27 de septiembre. En esta edición, la Organización de Naciones Unidas promueve la producción sustentable en el marco de la Cumbre Acción Climática 2019. Sobre esto, el presidente de Ecuador participará y posicionará los avances en materia de protección social, respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. No es la primera vez que el primer mandatario participa en la Asamblea General de esta organización. El año anterior acudió en este mismo mes a la posesión de María Fernanda Espinosa, quien tras estar encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, fungió como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas durante el periodo 2018-2019. Sobre esto, el 19 de septiembre, el presidente Moreno, mediante un decreto ejecutivo, agradeció los servicios de Espinosa a la cabeza de esta organización. La primera actividad que mantendrá el presidente será en la cumbre climática y después se reunirá con Richard Branson, empresario del grupo Virgin, asociación vinculada a varios sectores de la sociedad de consumo. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.